grabar. Ya, ¿por qué? Cada vez nuestros sistemas se van haciendo más y más complejos. ¿Qué quiere decir? Inicialmente, vamos a colocar esto. Inicialmente nuestros circuitos o nuestras descripciones eran de este tipo. Ya, simplemente un circuito normal, una función descrita por alguna relación booleana o, si no, expresado en una forma canónica. Pero a medida que se va incrementando la dificultad de nuestros sistemas, vamos a tener que discretizar. Entiéndase por discretizar esto. ¿Dónde estás? Esto de acá. Yo estoy haciendo una descripción básica, es decir, este es un circuito básico de lo que quiero hacer. El circuito más básico de la lógica aritmética es el half adder, es decir, el medio sumador o el sumador sencillo. Y al discretizarlo, únicamente lo estoy haciendo una pequeña cajita negra. Ya, eso es lo que me interesa. Entonces, yo estoy embebiendo se dice, acá, de esto a esto. ¿Cuál es la diferencia? En que yo conozco el comportamiento de esta caja, dado el análisis previo que estoy realizando. Y como bien sabemos de teoría, en el caso del medio sumador tenemos este comportamiento tanto con las entradas hacia las salidas. Ya seguimos tratando con circuitos combinacionales, es decir, no existe realimentación aún. Me imagino que ya estarán empezando con los sistemas secuenciales. Por cierto, ¿alguien me puede decir en qué parte del avance se encuentran? Bien, mientras tanto, el mismo compañero indica que no hay ejemplos de halo, multiplicadores y divisores. Ya vamos a tratar de abarcar el multiplicador, que lo tengo listo para para no perder el tiempo. Ya, entonces, bueno, nadie me quiere decir en qué parte del avance están. Estimo que sí deben estar ahí, tema 5 o 6. Ya, lo importante es este paradigma. Lo que quiero es sistemas secuenciales, flip-flop asíncronos. Bien, ya está bien. Lo que se habrán dado cuenta es que la materia en general son 9 laboratorios correspondientes a 9 capítulos, pero todo el avance en general se puede dividir en dos. En la parte inicial o introductoria, que son los circuitos combinacionales, y la parte más aplicativa, se puede decir, o que la que más se utiliza en toda la carrera, si quieren, que es los sistemas secuenciales. Los combinacionales abarcan desde el laboratorio 1 hasta el 4, es decir, este sería el último. Y los secuenciales empiezan con el 5, es decir, su próximo preinform. Pero antes tenemos que acabar este. Ya, la diferencia es que, bueno, en un sistema combinacional, lo único que interfiere es la entrada, ya, con respecto hacia el resultado de mi salida. Y eso es lo que estamos viendo acá. Bien, continuamos. Entonces, el siguiente paso es describir un full adder. Estoy haciendo lo mismo. El full adder está tomando en cuenta el acarreo de entrada, nada más. Eso hace que se haga un poco más complejo mi sistema. Pero todo esto se puede describir mediante bueno, de la misma forma, mediante ecuaciones booleanas. Y lo que yo quiero es de igual forma embebir mi sistema, es decir, llevarlo únicamente a un recuadro o caja negra. Caja negra. Entonces ya no me va a importar qué es lo que tengo aquí adentro, solo tengo que ver el comportamiento. El comportamiento yo lo puedo obtener empíricamente o por tabla de verdad o por función canónica. Ya, entonces el primer ejemplo que vamos a hacer respecto a esto, es decir, el paradigma de jerarquización, mencionarles, ¿no? Para recordarles, tenemos tres. Uno es descripción por flujo de datos, sí, flujo de datos o RTL. El segundo es el algorítmico, ¿verdad?
algorítmico de comportamiento, y el tercero, que era el que menos se utilizaba, aunque he visto que algunos compañeros sí lo han hecho en sus pre-informes, es este paradigma jerárquico, que es el que más se utiliza, de hecho. Ya que estamos viendo acá. En general, lo que yo voy a querer describir son sistemas grandes. ¿Qué quiero decir con grandes? Que abarcan grandes cantidades de información. En este caso, lo que yo estoy tratando de hacer es un sumador de 4 bits. ¿Qué es un sumador de 4 bits? Pues básicamente lo indica su nombre. Tengo dos entradas, cada una de 4 bits. Yo tengo A de 4 bits. Esto, bueno, de teoría ya lo deben saber de memoria. Y B también de 4 bits. Al mismo tiempo, estoy considerando que puede haber otra fuente de información externa que es un acarreo previo. Ya, en este caso está descrito como C0. Este es mi sumador de 4 bits. 4 bits. Una única salida que corresponde a mi suma, a mi sumatoria, también va a ser de 4 bits. Y otra información paralela que va a ser mi acarreo de salida. Ya, entonces Cout. Ya, bueno, no se nota bien. Entonces, esto es lo que yo quiero describir, toda esta caja negra, ya está remarcado con rojo. Como siempre voy a identificar mis entradas. Tengo una entrada de dos entradas de 4 bits, que son mis operandos o mis sumandos, A y B. La longitud 4 bits, ya lo conocemos. Y una entrada auxiliar la podemos llamar de solo un bit, a lo que nos corresponde una salida de 4 bits, que llegaría a ser la suma de, bueno, el resultado de mi suma y una carrera de salida. ¿Cuál es el objetivo de estos dos circuitos? Es poder ampliar. Ya, esta es una lógica modular. ¿Esto qué quiere decir? Si la próxima vez quiero extender la longitud de mi suma, puedo utilizar este mismo bloque para hacer una suma de 8 bits, para lo cual puedo utilizar todo esto de acá y simplemente copiarlo. Ok, entonces lo único que voy a tener ya es una palabra más grande de 8 bits, que puede ser mía, otra palabra grande de 8 bits, que puede ser el operando B. El acarreo de entrada va a ser el acarreo de salida, bueno, al revés, el acarreo de salida va a ser el acarreo de entrada de mi siguiente bloque, y mi suma también va a ser de 8 bits, mejor dicho. Entonces a eso le decimos esquema modular. Uno en el que podamos ampliar la capacidad de mi sistema usando el mismo bloque o el mismo módulo. Ahora, entonces vamos a ocupar de esto. Ahora sí entramos a la parte de sistema jerarquizado. ¿Qué estoy haciendo acá? El recuadro rojo, como indiqué, es el recuadro, es todo mi sistema. Es decir, a esto le conocemos en la descripción como Top Level File o Top Level Hierarchy. Depende del simulador. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo el archivo, toda la descripción que vaya a realizar corresponde a esto, es decir, a este recuadro rojo que estoy remarcando. Este recuadro rojo es mi archivo de más alto nivel o mi archivo de más alta jerarquía. Ya, eso va a corresponder a la implementación dentro de mi tarjeta FPGA. Y básicamente es esto. Bueno, ya tenemos identificadas las entradas, el operando A y el operando B. Y ahora quiero identificar qué es lo que tengo dentro de mi sistema. Dentro de mi sistema tengo un único bloque común, que es el sumador completo, que es el que habíamos visto acá, el full adder, que tiene 3 entradas, 2 salidas. Ya está esquematizado acá. Y como habíamos visto antes, el acarreo de entrada corresponde al primer sumador, es decir, al sumador del LSB. El LSB de ambos operandos, es decir, el bit de menor peso posicional de A con el bit de menor peso posicional de B. Esto se va a propagar a través del circuito. Ya conocemos también qué sucede con la propagación y qué podemos hacer para amortiguar este efecto. Es decir, siempre va a haber un retardo de propagación de información para nuestra carrera, siguiendo este modelo.
Y el ingeniero nos enseña cómo paliar este efecto. Ya, pero ahorita vamos a utilizar este paradigma, es decir, de la propagación de la carga. Ya, bueno, y de igual forma ya hemos identificado nuestras salidas, la sumatoria 4321 que corresponde a la palabra de 4 bits correspondientes a la suma de A y B. Y finalmente la carga de salida. Ya, entonces esto es básicamente nuestro sistema, un sumador de 4 bits bastante sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces, definir este sumador de un bit. Y yo lo voy a llamar sumador de un bit, sabemos que es completo. Les voy a mostrar directamente el ejemplo, esta es la solución en VHDL. Pero yo quisiera ver esto, únicamente esto. ¿Dónde estás? Ya, lo que primero se hace en el VHDL es definir toda esta parte, ¿ok? Lo voy a recorrer un poco y voy a remarcar solo esta parte. Es definir esta parte. Ya lo que acabo de remarcar en el cuadro amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente reitero, únicamente la entidad, es decir, la caja roja de hace rato, lo que estamos viendo acá. Todo esto, la caja roja. Donde ¿qué voy a ver? Es los puertos, únicamente los puertos. Como ya habíamos dicho, dos operandos A y B. Escucha, ¿qué pasó aquí? Ahora sí. Los operandos A y B que están acá, descritos acá, con el ratón. De tipo entrada, el acarreo de entrada, que yo lo denominé C barra baja in. La sumatoria, que es de 4 bits, también está acá, como Standard Logic Vector. Y el acarreo de salida, producto de la suma de los 4 bits, ¿no? Esto es lo que más me importa. Aún no tengo definido lo que es mi bloque sumador de un bit. Ya, entonces solo he descrito mi archivo de más alto nivel, mi top level file. Acá remarco esto. Vean, este es el top level file. ¿Ya? Y tenemos pequeños sumadores de un bit. Esto vamos a verlo más adelante, mejor dicho, ahora. Una vez hecho eso, en el Quartus o en el Xilinx, lo que voy a hacer es abrir un nuevo archivo. Al abrir este nuevo archivo me da la posibilidad de hacer otra descripción HDL. Lo que tengo que tomar en cuenta es que no tenga el mismo nombre que mi proyecto inicial. ¿Ok? Observen que aquí es suma un bit. Y que acá mi proyecto se llama suma 4 bits. ¿Ya? Esto para el nombre de la entidad. Recuerden que VHDL es un lenguaje más formal que Verilog, entonces hay que ser un poco más explícitos en la descripción. Bien, entonces lo que hago con mi bloque sumador es prácticamente la descripción que ya bien conocemos, la algorítmica. No, perdón, la de flujo de datos. Ya, ¿qué es esto? Las ecuaciones que habíamos definido previamente, yo los estoy enviviendo en este cuadro. Ya lo voy a agrandar un poco esto. En este cuadro, el full adder, estoy describiendo este recuadro de acá en forma de ecuación. Esto, entonces ya estoy describiendo finalmente mi recuadro sumador completo, con mis 3 entradas, mis 2 salidas, lo que vamos a ver a continuación, mejor dicho, lo que estábamos viendo. Este de acá. Reitero, bueno, esto ya lo tenemos bien dominado, 2 entradas A y B, en este caso de un solo bit, porque es un sumador simple de un solo bit, al mismo tiempo la carga de entrada, y como salidas S, la suma, y C out, la carga de salida. Con esto ya tengo definido mi sumador. Entonces vuelvo a mi descripción. Ahora me voy a dirigir a esta parte, en la parte de la arquitectura. Habíamos dicho que la entidad nos indica únicamente los puertos, es decir, lo que está por fuera de mi sistema, por fuera del todo, es decir, por fuera del recuadro rojo o por fuera de mi caja negra. Los puertos que entran y salen de mi sistema. Lo contrario a la arquitectura, que me describe qué está sucediendo dentro de mi sistema, ya cómo estoy describiendo el comportamiento de los puertos que he descrito previamente. Bien, vamos por pasos. Defino entonces la arquitectura, ya saben las iniciales y el nombre de mi entidad. Antes del begin, es decir, de iniciar la arquitectura de acá, yo voy a declarar el componente. ¿Qué componente? El que describí previamente, este de acá.
Ok, el componente suma un bit. Este es un archivo paralelo, pero es de menor jerarquía, es decir, está por debajo de mi diseño final. Entonces, ¿qué sucede acá? Con la palabra reservada component, yo estoy diciendo que tengo un archivo que se denomina suma un b, suma un bit. Ya, entonces igual utilizo export, como acá, export. ¿Qué estoy diciendo? Estoy describiendo, mejor dicho, mi bloque suma un bit y sus puertos. ¿Y qué voy a hacer? Entonces únicamente, bueno, lo que sabemos, ¿no? Copiar, pegar. Copio, pego. ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy describiendo en su totalidad esto de acá, mi circuito. Estoy incluyendo, voy a volver acá, en mi archivo de más alto nivel, que es este recuadro rojo, dentro de mi arquitectura, este sistema pequeño de acá, que es mi sumador de un bit o mi sumador completo. Ya espero que esté quedando claro, pueden interrumpirme si no está quedando claro. Entonces, mediante el código estoy haciendo eso. Incluyo el componente suma un bit, ya, perdón que sea reiterativo, pero espero que quede claro. Estoy incluyendo este componente en mi descripción de más alto nivel, que es todo esto de acá. Una vez describo todos los puertos de mi sistema que estoy incluyendo en mi descripción, únicamente le doy end component. Si quiero añadir otro componente que vamos a ver en la descripción de multiplicador, únicamente utiliza la misma estructura. La palabra reservada component, la descripción de puertos y end component. Ahora, ¿qué más me hace falta? Habíamos dicho que la entidad, otra vez reitero, únicamente me describe los puertos por fuera de mi entidad, perdón, por fuera de mi sistema. Ya voy a volver al recuadro para que quede bien claro. Solo estos puertos de acá. Estos puertos están por fuera, estos están por fuera, todo esto de acá y también mi acarreo de salida. Pero, esto lo voy a borrar. Pero, dentro de mi sistema también tengo interconexiones, es decir, puertos que salen ¿de dónde? Están saliendo de mi sumador de un bit, se están interrelacionando entre sí. ¿Cómo se interrelacionan? Perdón. A través de mi acarreo. El acarreo de entrada, perdón, el acarreo de salida de un bit es el acarreo de entrada del siguiente bit, es decir, del de mayor peso posicional. Habíamos dicho que esto se va propagando. Entonces, estas son señales internas. Ya señales internas, reitero, que están por dentro de mi sistema, sí, eso de mi sistema que estoy tratando de declarar. Y como vemos, aquí únicamente tenemos 3. Esto no lo podemos declarar en la entidad, ya que están dentro de la arquitectura. ¿Ya? La arquitectura es lo que está dentro de mi descripción. Entonces, después de declarar el componente, con la palabra reservada signal, es decir, señal, declaro su nombre. En este caso le voy a colocar C, por los acarreos, es un Standard Logic Vector. Observen la diferencia. Acá un momento. Observen la diferencia que al declarar señales en la entidad yo tengo que decir si es in, o si es out, o si es in-out, que vamos a utilizar en el laboratorio 5. ¿Ya? Si es de tipo entrada o si es de tipo salida. Pero en el caso del signal no me interesa porque, reitero, es tanto una salida de mi bloque sumador, este de acá es una salida, pero al mismo tiempo llega a ser una entrada. Ya que no se confunda con el in-out, que es realimentación básicamente. En este caso, dentro de mi sistema, esta señal actúa como entrada y salida. Por eso es que acá no se define como tal. Únicamente le doy signal, el nombre, y el modo, Standard Logic Vector. Y en este caso únicamente tengo 3, por eso voy de 1 a 3. Y una vez definido todo lo que va a estar dentro de mi sistema, es decir, el component y los signals, ahora sí puedo empezar mi descripción de arquitectura con la palabra reservada begin. Aquí, ¿qué va a suceder? Dado que mi sistema es un poco simple, es decir, únicamente estoy interactuando con módulos de suma un bit, lo que voy a hacer es describir la interacción entre ellos, nada más.
Ya vamos a hacer un poco de énfasis acá. ¿Qué requiero yo? Son 4 sumadores. ¿Sí? Entonces la estructura del código es la siguiente. Etiqueta. Esto es opcional, pero me gusta hacerlo de forma ordenada, entonces siempre le voy a poner un nombre. Suma 0. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Voy a volver a la diapositiva. Yo puedo ponerle nombre a cada uno de mis bloques. Aquí yo le he puesto sum 0. Este otro va a ser sum 1. Sum 2 y sum 3. No sé si estoy siendo demasiado reiterativo, pero bueno, espero que quede bien claro. Ya estoy etiquetando, estoy dando nombre a cada uno de estos bloques. Sum 0, sum 1 y bueno, hasta sum 3. Ya vamos a volver. Bien. Entonces, pucha, nos estamos quedando sin tiempo. Ya. Yo ya le he puesto la etiqueta, sum 0, 2 puntos. ¿Y qué voy a poner? El nombre del bloque que estoy incluyendo, que acá ya lo he definido, este de acá que estoy colocando, que estoy poniendo en cuadro, suma un bit. Es decir, estoy invocando, estoy llamando, estoy utilizando este bloque, que previamente lo he definido en mi arquitectura. Suma de un bit, mapeo de puertos. ¿Y qué voy a colocar? ¿Qué puertos se están relacionando? Es decir, los puertos de mi entidad o de cualquier otro sistema, sí, de cualquier otro sistema que corresponda hacia el componente. Bien, esto que quede más claro todavía. Suma la etiqueta. 2 puntos, ya lo conocemos. El nombre, es decir, estoy invocando la función. Palabra reservada, mapeo de puertos, port map. Y la lista. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Lo voy a relacionar con este orden que estoy ingresando. Este último recuadro que lo voy a colocar en rojo. Este último recuadro. ¿Qué quiere decir acá? De mi puerto A0, es decir, de acá, de la entrada A, el bit 0, es decir, el LSB, el de menor peso posicional, este está yendo al puerto A, ¿ok? Valga la redundancia, es decir, este puerto A es distinto a este puerto A. Está yendo al puerto A de mi suma un bit, es decir, del módulo que embebí antes, que es el de suma simple, el full adder. Ya enseguida lo vemos gráficamente. El siguiente bit lo estoy haciendo con el LSB, es decir, B0, el LSB de mi operando B, este de acá, con el LSB, en el puerto B de mi suma un bit, es decir, estoy llevando este primer bit a el puerto del sumando B de mi suma, de mi full adder, de mi bloque simple. El puerto acarreo de entrada, es decir, Cin, lo estoy llevando al puerto Cin, es decir, estoy siguiendo el orden en el que he ido declarando los componentes de mi subsistema. Ya de mi subsistema sum un B, que es el sumador de un bit. El siguiente ya es el resultado. El resultado lo estoy colocando en el vector S. Mi vector S consta de 4 bits y lo estoy colocando en el LSB, el de menor peso posicional, este de acá. Y finalmente estoy poniendo la señal, esta señal, mi señal C, como acarreo. ¿Como acarreo de qué? Acarreo de salida de mi suma un bit. Espero se esté entendiendo o pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Este acarreo se está yendo directamente a la señal intermedia. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Volvemos acá. Ya, primero, ¿qué he hecho? Estoy haciendo acá. Mi primer sumador es este de acá. El primer puerto se iba al operando de menor, perdón, al bit de menor peso posicional de mi operando A. El segundo, este de acá, lo encuadramos, que es más fácil. Este es el primer puerto que he descrito. Está yendo del puerto externo
el A1, bueno, en mi descripción es A0, el de menor peso posicional, al operando A de mi sistema, de mi subsistema sumador de un bit. Lo propio con el sumador B, es mi segunda asignación. Lo siguiente que hice es declarar el acarreo de entrada de todo el sistema como tal, no únicamente esto, hacia el acarreo de entrada de mi subsistema sumador, es decir, sum0, este de acá, el recuadro que hemos denominado sum0. Luego asigné, con amarillo, asigné el resultado de esta suma a S0, que sería el bit de menor peso posicional de mi suma. Y lo que finalmente ocurre es que asigno el acarreo de salida de mi sumador de un bit hacia mi señal interna C1 de acá. Eso es lo que hemos hecho mediante la asignación de puertos de mi subsistema sumador 1B. Espero que esté quedando claro. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, eso es lo que sucede. Y la lógica es exactamente la misma para los siguientes bloques de suma. Suma un bit. Entonces, la siguiente suma que voy a hacer es con el siguiente peso posicional. Es decir, A1 se suma con B1. Estoy tomando en cuenta el acarreo previo. El acarreo previo va a ser el acarreo de entrada acá, que llega a ser el acarreo de salida que he utilizado acá. Observen entonces lo que les comentaba. Acá C1 es una salida de mi sumador 0, pero el acarreo C1, es decir, esta señal C1, es el acarreo de entrada de mi sumador 1. De esta forma entonces se van a ir propagando uno al otro. Vean, el acarreo de salida de C2, aquí está. El acarreo de salida de esta suma, de la suma 1, va a entrar como acarreo de entrada en el sumador 2. Luego, el acarreo de salida de esta suma, que es C3, va a entrar como acarreo de entrada a la siguiente suma, la de mayor peso posicional, es decir, sumador 3. Y finalmente el acarreo de esta última suma se va a ir directo, esto mejor lo cambio de color. El acarreo de esta última suma se va a ir directo a Cout, es decir, la salida de mi sistema. En resumidas palabras, estoy ya describiendo mi último sumador de acá, esto de acá. Mi acarreo de salida se ha propagado hasta acá y ya sale de mi sistema como C4. Como C4, lo que hemos denominado en nuestro circuito Cout. Y prácticamente así es como se hace la descripción jerárquica o jerarquizada. No sé si hay alguna pregunta, duda. Sí, Oxy, una pregunta. Primero se abre el documento principal, ¿no? El top file que dijo, como un Ajá, documento normal, ¿verdad? sí. ¿Y cómo se abre el segundo, perdón? Ah, ya, enseguida les voy a enseñar eso. Sí, mediante el ejemplo, por favor. Ahorita solo la abstracción. Ah, ya, está bien, Oxy. Sí, sí, más adelante. Bueno, como resultado de lo que comenta el amigo es que vamos a obtener este de acá. Esto es el resumen de todo lo que hemos hecho. Mi archivo de más alto nivel, el sum4b, es decir, mi sumador de 4 bits, que es el objetivo final hacer esto, el sumador de 4 bits. Pucha, ya. El sumador de 4 bits consta de 4 bloques sumador 1 bit. ¿Bien? Pucha, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Ya, el texto ya no lo tengo de esto. Ah, no, sí que lo tengo, ya. Entonces mi suma 4 bits consta de 4 sumadores simples de 1 bit. Este es el resultado. Entonces el archivo de más alto nivel es el suma 4b y el archivo bueno, su siguiente jerarquía seguiría el de suma 1 bit. Bueno, más adelante vamos a hacer el ejemplo. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a pasar a Verilog y si se acaba la sesión ingresamos al mismo enlace. Este es el resultado. Ya me olvidaba en el cuartos del RTL. ¿Qué vamos a observar? Finalmente, este es nuestro sumador de 4 bits. Observen que el mismo compilador lo envivió, es decir, lo abstrajo nuestro sumador de un bit en un solo recuadro. ¿Por qué? Porque lo hemos descrito de forma aparte. Bien, entonces acá tenemos los 3 puertos descritos, A de 4 bits, B de 4 bits y el acarreo de entrada.
Vean cómo se va propagando. Este es el acarreo, el C1, este de acá, este de acá, el C2 y el C3, lo que me indica que son señales intermedias, pero no están etiquetadas como pueden observar. Y el Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, que los habíamos colocado este nombre, ¿no? Para ubicarlos. Y el resultado de nuestro, el resultado de nuestro sumador de un bit. Observen que lo ha hecho directamente con las compuertas, nada de abstracción en recuadro. Bien, vamos a ver el equivalente en Verilog. Como pueden ver, es todo esto mucho más sencillo. En Verilog tenemos la facilidad de no descomponernos en distintos archivos. Bien, bueno, pero también tenemos la opción de sí hacerlo. Lo primero que vamos a hacer como en VHDL, ok, nos estamos quedando sin tiempo, ingresamos al mismo enlace. Bien, continuamos entonces. El objetivo en este Verilog, por cierto, va a ser el mismo. La descripción del sumador de 4 bits. Este es el resultado, como ven, es más corto. Aquí está. Es más corto. Reitero que Verilog es menos formal que VHDL, entonces la descripción es más sencilla, más sucinta. Bueno, nos apegamos a la descripción modular del Verilog. Módulo suma 4b, es decir, el módulo describo y 4 bits. Bueno, este de acá, voy a colocar en este costado. Es el top level file. Bien, este es el archivo de más alto nivel o de más alta jerarquía. Bien, entonces este archivo va a contener todos los pequeños archivos que yo vaya a elaborar, a diseñar, a describir. Como siempre, únicamente me interesan los puertos de entrada. Primero describo el tipo, si es input o es output. Ya esto ya lo conocemos, dos entradas de 4 bits y una entrada de 1 bit que corresponden a los sumandos y a la carga de entrada. Y una salida única, bueno, de 4 bits que es el resultado y la carga de salida. Bien, vamos a concentrarnos en lo que es el sumador completo. Y aquí ya no es suma 1b, es suma CMP, sumador completo. Y bueno, esto de los archivos los voy a describir más adelante. Ya únicamente es la descripción más sencilla, es decir, otra vez estoy enviviendo, estoy haciendo esta descripción, enseguida les muestro, a través de las ecuaciones de comportamiento de mi bloque sencillo. Lo que tengo es el resultado R, que va a ser función de operadores OR exclusivo, y el acarreo de salida, que en este caso lo he denominado con Z, ZOUT, que es toda la función que hemos llegado a describir. Lo vamos a ver acá. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Este es el full adder y esta es la descripción que hemos colocado, para no ser tan redundante. Esto entonces va a corresponder a nuestra suma CMP. Volvemos. Ya tengo suma CMP y como observamos, vamos a fijarnos únicamente acá. Vamos a hacer cuadros rojos. La estructura es bastante sencilla. Observen que en Verilog ya no me interesa describir el componente, como lo hacíamos en VHDL, es decir, incluir el recuadro, ¿no? Obviamos eso porque va a estar dentro de todo el archivo compilado final del Verilog, ¿no? Pero para VHDL es completamente necesario por la formalidad que conlleva. Lo único que nos interesa es describir el cable interno, es decir, la conexión interna, los acarreos propagados por dentro. Esto lo ejemplificamos con wire, es decir, bueno, todo este cable de 3 bits. Y la asignación de puertos es similar. Recordemos que teníamos una estructura básica en VHDL que era etiqueta, en este caso es al revés. Primero invocamos, ahora sí invocamos, ¿no? Entonces yo voy a llamar el nombre de mi función, acá, suma CMP. Yo estoy diciendo que voy a llamar al bloque descrito dentro de mi Verilog
como archivo o como texto. Entonces el suma CMP lo estoy llamando, acá ya le voy a colocar la etiqueta. Su primera etiqueta es el suma 0, que va a describir la suma de menor peso posicional. Y acá es lo que iría en VHDL el port map, el mapeo de puertos, que en este caso nos estamos yendo directamente, sin ninguna palabra reservada. Y el paradigma es el mismo. Voy a colocar en el mismo orden en el que he descrito mi módulo de acá. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. Mi primer sumando, los dos bits sumandos A y B son los de menor peso posicional de mis operandos, A y B. En este caso ya podemos diferenciar. En mi puerto X, observen el orden, mi primer operando es X, estoy colocando mi operando A, el de menor peso posicional, es decir, de índice 0. Mi segundo operando, que es Y, observen, XY es X más Y, obviamente la suma. Estoy colocando el bit de menor peso posicional de mi operando B, es decir, el de índice 0. Mi acarreo de entrada, acá en suma CMP, es decir, suma de un bit, lo estoy colocando como ZIN, este es el acarreo de entrada. Yo le estoy colocando el puerto CIN. CIN, es decir, el acarreo de entrada, pero de todo el sistema, del top level file, del archivo de más alto nivel. Ok, que eso quede bien claro. Y la salida de mi suma, volvemos, la salida de mi suma S0, es decir, el de menor peso posicional, estamos grabando, sí estamos grabando. El de menor peso posicional lo estoy colocando a mi puerto R, el resultado. Ya este que lo he descrito acá con las funciones de OR exclusivo. Y finalmente el acarreo de salida, el ZOUT, acarreo de salida ZOUT, por eso lo hemos nombrado Z y no C, como usualmente Z, con el acarreo C, es decir, la señal interna que se va propagando. Es decir, esta señal de acá, la interna, la que ya hemos visto hace rato. Bien, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es el objetivo, diferenciar este de acá. No me importa el nombre de los puertos. Ya, XYZ y RZ. Lo que me interesa es colocarlos en orden. En orden. ¿Para qué? Con la finalidad, volveremos, de describir esta interacción. ¿Dónde estás? De describir esta interacción, puerto con puerto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Puerto de todo mi top level file. Aquí tengo que colocar 10. Bien, lo que está por fuera es mi top level file, este puerto de acá, con los puertos de mis sistemas más simples, que en este caso es un único sistema simple, que es el sumador de un bit. Bien, con Verilog se logra diferenciar un poco más la diferencia. Bien, entonces observamos el resultado de este también. El top level file va a ser sum4b, que es el nombrado acá, el sum4b. Y los archivos pequeños son suma completa. Perdón. Y eso sería todo para Verilog VHDL, que es un poco más sencillo. Estamos finalmente, como comentario adicional, aprovechando la repetitividad, es decir, un comportamiento recurrente que estoy viendo, que es fácil de identificar en este caso, en mi sistema objetivo, que es decir, todo esto, mi sumador de 4 bits. Entonces, lo que se repite, el patrón que se repite es esto, el sumador de un solo bit. Entonces va a ser más fácil de escribir 4 sumadores de un solo bit que toda la ecuación que conlleva la suma de estos 4 bits, de cómo pueden llegar a interactuar. Entonces estoy aprovechándome de este comportamiento recurrente. Hasta aquí no sé si queda alguna duda o pregunta. Si ha quedado claro. Correcto, ese es básicamente el principio o paradigma básico de los circuitos aritméticos. Ya, por cierto, este es el resultado exactamente el mismo de Verilog. Este es el de VHDL y este el de Verilog. Bien, la única diferencia es el nombre de los puertos, X y Z y resultado.
Pasaremos al WinQPL antes de demostrar cómo incluir los archivos, ¿no? En Verilog, perdón, en el Quartus o en el Xilinx para que sea de forma jerárquica. Veremos primero el resultado de estas compilaciones. Para Verilog y VHDL les va a dar lo mismo. Este sería el diagrama temporal. ¿Qué tenemos acá? La señal A descompuesta en 4 bits. Ya sabemos que es un vector. Lo propio con B, la señal B descompuesta en 4 bits. Lo que más nos importa es esto, ya cada uno de los valores a través del tiempo. Y luego como salida tenemos el acarreo de salida, bueno, la otra entrada es el acarreo de entrada, y el resultado, la suma, descompuesta también en 4 bits. ¿Qué tenemos acá? Es 12. En el primer lapso de tiempo, en el primer tramo temporal, ya hasta acá, hasta el siguiente flanco. ¿Qué tenemos? Mi primer valor de A es 12. Mi primer valor de B es 6. 6 más 12, 18. ¿Qué me indica esto? Que voy a tener acarreo. Estoy excediendo mi cuenta máxima. Con 4 bits puedo contar hasta 15, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder. Entonces básicamente 0 más 0 es 0. Ah, pero tenemos un acarreo de entrada, eso me estoy olvidando. Bien. Acarreo de entrada es 1. Entonces tenemos 12 más 6 más 1. Que nos da 19. Entonces 0 más 0 es 0. Pero más el acarreo de entrada de acá tenemos 1. Y el acarreo de salida es 0. En este caso no estamos viendo el acarreo de salida de nuestra primera suma, es decir, del sumador de un bit. Es una señal interna y esa no la podemos ver. Bien, pero no estamos propagando ningún acarreo de mi primera suma. Luego, 0 más 1 es 1. Más el acarreo previo del LSB es 0, sigue siendo 1. Y nuestro acarreo resultante, es decir, el acarreo de salida interno sería 0. Entonces no estamos propagando nada. Acá 1 más 1 es 0, con acarreo de 1. Acá tenemos el 0 y un acarreo se va a propagar hacia adelante, es decir, hacia la siguiente suma. Acá tenemos el resultado en esta posición número 3. ¿Y qué más tenemos? 1 más 0, es decir, a los de MSB, los de más alto nivel, es 1, pero teníamos un acarreo previo. Entonces tenemos 0 más un acarreo. Y finalmente ese es el resultado. Así es como se demuestra, porque, bueno, enseguida les comento. ¿Cuál es el resultado? Habíamos dicho 1, 1, 0, 0, entonces se comprueba, más un acarreo 1, que es esta señal que está en alto, entonces está todo bien. Si se fijan, coloco Cout por encima de S, que es la suma, ya que Cout sería el siguiente peso posicional, ¿verdad? Entonces este valdría 16, y estos, así como lo vemos, este sí, como lo vemos, es un 3. 16 más 3 es 19, lo que corresponde a nuestra suma. Y básicamente así va a ser las demostraciones de todo nuestro sistema. En el caso de los sistemas combinacionales podríamos hacer la prueba con todas las combinaciones, dado que únicamente teníamos 3, 4 hasta 5 entradas, lo que nos daba desde 8, 16 hasta 32 posibles combinaciones. En el caso de los sistemas de los circuitos aritméticos llega a ser un poco más difícil. Acá tenemos 4, acá tenemos otros 4 y otro parámetro de entrada que es el acarreo de entrada. Bien, en total tendríamos 9, lo que conllevaría a 512 combinaciones de todas estas entradas, de mis 3 entradas. 512, sí, 512. Y es demasiado, así que por eso en este ejemplo estamos tomando únicamente valores aislados. Un valor aislado de A, un valor aislado de B y un valor aislado de la acarreo de entrada. Lo propio vean a través del tiempo, entonces el acarreo de entrada varía entre 1 y 0 nada más. Y de B y A conmutan. En este caso era 12, aquí va a ser 5, aquí 14, etc. Bien, entonces para las simulaciones únicamente... Ahora sí. Y eso, básicamente eso va a ser para las simulaciones, solo valores aislados, dado que el número de combinaciones es demasiado elevado. Antes de que vuelva a pasar algo más, vamos con el QPL. En el caso de QPL es un poco más sencillo, dada la capacidad de nuestro circuito.
sí, de nuestro dispositivo terminal, que es la GAL. Lo que nos interesa es la eficiencia, pero ¿qué vamos a hacer? Ya, es un poco más fácil la descripción. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos archivos paralelos. Ahora sí vamos a utilizar la que les comentaba, la palabra reservada function, que es la función. Es básicamente eso, abstraer un comportamiento recurrente, ya un comportamiento que se va a repetir, sí, durante todo, a través de todo mi sistema. De igual forma lo describo de forma a través de operadores lógicos, tanto la carrera de salida como la salida. Observen la estructura. Function suma un b. Suma un b es el nombre de mi función y al mismo tiempo yo lo estoy nombrando como un puerto, es decir, como el resultado. Si quieren compararlo con programación en C, es el return. Ya está valiendo como el return. Pero para que se quede un poco más claro, este suma un b va a ser al mismo tiempo una función y un resultado. Una función y un resultado. No está tan bien dicho. Una función que pueda invocar, es decir, el bloque abstraído que habíamos visto acá. Este bloque abstraído, es decir, todo esto va a ser suma un b, como lo habíamos hecho en VHDL y Verilog. Y al mismo tiempo me va a conllevar un resultado. ¿Qué resultado? Este que estoy describiendo acá. Bien, entonces cuando invoque a suma un b, me va a dar la posibilidad de tener todos estos parámetros a mi elección. Es decir, sí, todos estos parámetros de entrada y salida. Al mismo tiempo que cuando lo invoque me va a dar este resultado que estoy describiendo acá. Esa es la sintaxis de la palabra reservada function. Bien, no sé si queda claro lo que sigue. Palabra reservada, nombre y parámetros. Parámetros de entrada y salida. En este caso también me interesa el orden. A, B, Cin, Cout. Observen que todos son del tipo bit. Es decir, ninguno es del tipo indexado como lo haríamos de esta forma. Todos son del tipo bit. A es un bit, B es un bit, acarreo de entrada es un bit y acarreo de salida es un bit. Una vez definida la función, ya lo que estoy remarcando acá, lo único que nos queda es definir los puertos, sí, asignar los resultados. Antes, entonces, voy a volver a lo que es la descripción general del programa Verilog, perdón, QPL. Bien, volvemos a la porción acá. Bien. Y ahora sí. Como siempre, el encabezado que únicamente nos lleva información poco relevante, excepto el nombre que no lo capturé en la pantalla, y el dispositivo acá, el G22B10. Luego la asignación de pines, los pines que van a ir directo a nuestro dispositivo, que es el circuito integrado GAL. El número de pines del 2 al 5 va a corresponder a mi vector A de 4 bits, del 6 al 9 corresponde a mi vector B de 4 bits y el 10 va a corresponder a mi acarreo de entrada, es decir, todo mi sistema de sumador de 4 bits. Luego tengo los pines de salida que corresponden del 21 al 18 a mi vector suma de 4 bits, este de acá, y mi acarreo de salida correspondiente al pin 17 de mi circuito integrado. Una vez descritos mis pines, ya tengo todo, básicamente. Estos son los puertos, esta es la descripción, y lo único que me queda es la asignación de la función, que es exactamente acá. Como ven, es demasiado parecido a lo que hemos visto tanto en VHDL como en Verilog. Lo único que estoy haciendo es asignar a cada uno de los bits. Observen que estoy usando la notación indexada, es decir, S0. S0 corresponde a todo este vector de acá, S3, S2, S1, S0. Entonces, S0, ahora sí estoy invocando mi función suma un B. Observen que el resultado de suma un B lo estoy asignando directamente a S0. ¿Eso qué quiere decir? Esto corresponde al resultado de al resultado de la suma del bit de menor peso posicional de ambos operandos. Bien. Noten acá que suma un b está definido por los operandos
OR exclusivo, ya que son el símbolo de dólar en el lenguaje de QPL. Entonces ya tengo definida mi resultado de la primera suma, pero lo que tengo que poner son los parámetros de entrada, que es mi bit A0 y mi bit B0, que es el bit de menor peso posicional de mi vector de entrada A y de vector de entrada B. El acarreo de entrada, que es el pin 10, es decir, que está por fuera, y una señal interna. En este caso, observen que ni siquiera he tenido que declarar una señal interna como lo hacíamos tanto en VHDL como en Verilog. Este C1 sería el equivalente, déjenme volver un cacho acá, a este signal. Ya vamos a darlo acá. A todo este signal. Simplemente lo estoy creando, es como una señal flotante, sí, como una variable flotante. No como en C, sino una señal que no está definida. Ya es una señal interna básicamente, una conexión, un cable que ni siquiera me dio la gana, si quieren, de definir dentro de mi programa. Únicamente lo invoco dentro de la función, es decir, dentro de la declaración o definición de mi S0, y el compilador únicamente lo va a estar asignando como un cable, como una conexión. Ya, entonces la propia estructura para S1, la siguiente suma, el siguiente peso posicional. Ahí. Para el siguiente peso posicional, el resultado de la siguiente suma S1 también va a corresponder a la función suma un bit. Observen que se repite. Suma un bit. Lo único que hacemos es avanzar al siguiente peso posicional. El siguiente peso posicional es el índice 1, A1 más B1 más el acarreo anterior que previamente he definido, que previamente he hallado, se está propagando, y el acarreo lo estoy asignando a otra cable, a otra conexión C2. Entonces así se va propagando hasta S3. Lo que hice es avanzar en peso posicional hasta el último, es decir, el índice 3, A3, B3, el acarreo anterior, el acarreo de la suma anterior, mejor dicho, y el acarreo resultante ya finalmente lo estoy colocando en el pin 17, que es el acarreo de salida de mi sistema. Y prácticamente eso es todo en cuanto al QPL. Es un poco más sencillo, no tengo que declarar un archivo paralelo, un archivo dentro de todo mi proyecto. Y este es el resultado. Ya podemos comprobar básicamente igual que en VHDL. Para optimizar el tiempo, bueno, lo dejo igual. Van a tener disponible toda esta diapositiva. Ahora sí vamos al ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Pucha. Vamos Sí, perdón. Sí. ¿En QPL se puede declarar más de una función? Sí. ¿Cuántas Está funciones? bien, gracias. A propósito, y buena pregunta, la principal limitante del QPL es, reitero, como siempre les digo, la capacidad del dispositivo, la GAL22B10. Bien pueda ponerle unas 10 o 100 funciones así como que abstraigan todo el comportamiento de mi sistema, es poco probable que pueda aguantar. Incluso es difícil que esto funcione. O sea, va a funcionar, ya está comprobado. Toda esta descripción. Solo que si aumento a una suma de 5 bits bajo este mismo paradigma ya no me va a dar. Es bien difícil. Eso, gracias, me hiciste recuerdo. Vamos a tener que leer bien el datasheet de nuestro dispositivo. ¿Ya? En general todos utilizamos la G22B10, pero bien puede ser otra de menor capacidad. ¿Qué sucede? Algunos pines... no, de hecho sí, rectifico, esta no va a funcionar en la GAL22B10. No tiene la capacidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué capacidad, mejor dicho, antes de que me enrede más? En la suma, es decir, el resultado S3 hasta S0 requiere todos estos componentes, ya, todo lo que estoy describiendo. A OR B, AND CIN, OR A y B, ¿no ve? Y acá todo A XOR B, XOR CIN. Esto va a estar dentro de cada uno de estos pines 21, 20, 19 y 18. Si mal no recuerdo, 19 y 18, los dos pines de la G22B10 son los que más capacidad tienen. ¿Más capacidad de qué? De min términos. Al final lo que va a hacer el compilador es desenredar, si quieren, desenredar todo esto y describirlo como una función canónica, dada la estructura interna de nuestra GAR.
Y lo que le va a faltar a nuestro GAL, bueno, a nuestros pines, bueno, cada uno de estos pines va a tener cierto número de min-términos máximos que va a poder soportar. Si nuestra función resultado le exige más min-términos, va a ser imposible. Que se pueda implementar. Entonces, la solución es esta. La solución es un poco más sencilla. Vamos a ponernos esto. Rápidamente, más bien gracias que me hiciste recuerdo, tengo una entrada, otra entrada, como salida la suma, ya, y, perdón, dicho, internamente debería tener mis conexiones de acarreo, las C, estas que estoy definiendo acá. Estas las voy a desdoblar como una salida, es decir, ya no va a ser una conexión interna, va a ser una salida. Voy a tener 4 puertos de salida para mi suma y ya no debería tener más que mi acarreo de salida, ¿verdad? Del CO. Pero aquí lo voy a desdoblar en otros 4 acarreos intermedios. Y esto lo voy a realimentar a mi circuito. Así sí va a dar. Si no, no da. Es no quiero decir impotente, que tenga menos potencia nuestro circuito, que es necesario hacer este artificio, este retorno de información. Con este retorno de información sí da. ¿Ok? Y esto no se implementa, ¿cómo se dice? Físicamente, es decir, con cables, únicamente mediante código. ¿De acuerdo? Entonces, es tan sencillo como añadir otra línea acá. Acá. Otra que diga pin, bueno, si gustan del 17 al 16, 15, del 17 al 14, que correspondan a los C, a los acarreos intermedios. Y esto se queda todo igual. Esa es la única modificación. Bien, no sé si ha quedado claro o si me he enredado demasiado, no sé. En síntesis, la GAL no es capaz de soportar demasiada abstracción, ¿ya? En especial estas que son de baja capacidad. Pero podemos hacer artificios como este, como realimentar información únicamente ocupando más puertos. La única consecuencia es ocupar más puertos. Pónganse que mi sistema aquí ocupaba 4. Aquí otros 4 pins. 4. Y aquí un pin de acarreo de entrada. Y luego iba a ocupar estos 4 pines de salida. Estos de acá y otro pin de acarreo de salida. Nada más. 4 de suma y un acarreo de salida. Ahora tengo que ocupar otros 3 para desocupar la capacidad que pueda requerir cada una de estas sumas y desambiguarlo en menos pines. Bueno, en más pines, mejor dicho. No sé si queda claro, ha sido un poco más improvisado. Bueno, espero que haya quedado claro. Me imagino que no van a participar. Ya, para hacer la estructura jerárquica vamos a hacer rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo en VHDL, en Verilog es exactamente lo mismo. Como siempre, el New Project Wizard. Tal. En este caso voy a volver a hacer sum 4b, es decir, mi sumador de 4 bits. Ya le voy a decir que vaya al escritorio. Folder ejemplo. Selecciono el folder, va a estar dentro y este es el nombre. Bien. Dentro del diseño siempre omitíamos esta pantalla, pero aquí sí va a ser útil para la descripción jerárquica. ¿Qué nos dice acá? Vamos a añadir archivos .bhd, es decir, trabajos previos. Bien, pero ahorita no tengo ningún trabajo previo, si gustan. Entonces también voy a crear otro trabajo que va a ser paralelo a mi proyecto. Pero si en mi proyecto quiero incluir algo que ya hice antes, voy a describirlo acá. Entonces le doy a filename, acá el buscador, es decir, los 3 puntitos, y le indico la dirección de mi sistema. Por ejemplo, aquí tengo 601, 2021, clases 34, acá, ejemplos. VHDL y lo que nos importa, acá está, VHD, el punto VHD. Entonces yo voy a incluir
Yo voy a incluir esa información de mis ejemplos previos, ¿ya? Pero ahorita vamos a hacer desde cero. Como siempre, ciclone 2, ¿dónde está? Ya, bueno, el modelo ahorita no nos interesa para el jerárquico. Siguiente nos indica el resumen y finalizar. Lo primero que hago es entonces que cargue un momento, ahora sí. A la hoja de papel yo le digo un archivo VHDL y este es mi top level file. Observen que ahorita solo tengo este recuadro. O sea, solo tengo el top level file. Coloco la descripción tal y como debería hacerla. En este caso es todo esto. Pego. Si gustan puedo borrar esto. Digamos que solo he descrito mi entidad. Nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Es importante primero describir esto. Siempre digo esto, ¿no? Pero mejor lo señalo. Esto de acá. ¿Por qué? Porque este nombre tiene que coincidir, este nombre suma 4b, con el nombre de mi proyecto. Ya, entonces, el nombre de mi proyecto es el que he definido durante la iniciación, es decir, con el Wizard Manager, ya con el que inicia mi proyecto. Para indicarle que este es mi top level file. Siempre va a ser eso. El compilador se va a definir a través de este nombre, el nombre de la entidad. Y siempre va a compilar desde el VHDL1. Ok, este es el nombre por defecto que le va a poner, pero cada vez que guardemos se va a cambiar el nombre al nombre de nuestra entidad. Top level file. Oh, yeah. Bien, entonces eso va a suceder, ya tengo el nombre de mis puertos y la entidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Abro un archivo paralelo, igual le digo que es un archivo VHDL, y aquí hago la descripción de mi pequeño sistema. Aquí ya le puedo poner el nombre que yo quiera, para ahorrar tiempo, igual tenemos todo esto. Ya como siempre abrimos las librerías y todo, la entidad, el nombre de mi entidad, los puertos, en este caso de la suma de un solo bit, el sumador completo. Ya no nos importa que el nombre cuadre con el nombre de mi proyecto. Ya le voy a colocar cualquier nombre que se me cante. Tengo los puertos y la descripción de mi pequeño sistema. En este caso, la descripción mediante operadores booleanos. Y ya finalmente con eso ya tengo las herramientas para hacer el resto de la descripción de mi sistema. Entonces ya puedo abrir la arquitectura, el nombre, le digo que es la arquitectura de esta entidad. Bueno, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Y finalmente ya le podemos dar a compilar. Análisis y síntesis, ¿verdad? Clic derecho, empezar. Me indica que no se ha guardado. Mejor con esto. Me indica que no se ha guardado. Es decir, que este archivo ha sido modificado. Le digo que sí quiero guardar en el directorio que le he indicado. Es decir, ejemplo en el escritorio. Le doy save. Ahora me indica que este VHDL2, es decir, el sumador de un solo bit, tampoco se ha modificado. Yo le digo que guardar, de igual forma, miren, ya se ha guardado aquí el suma 4b, pero yo le voy a decir, aquí se va a guardar como VHDL2, este sí que no se va a modificar, el único que se modifica de nombre, que estamos viendo acá, es el top level, ¿ya? Es el más importante, le toma demasiada importancia el compilador. Únicamente le voy a dar save porque no me interesa el nombre. Y estimo que no va a haber errores. Pues. Bien, eso sería todo. Ahora, ¿qué ha pasado acá? Acá. Ya se ha incluido el resultado. El resultado es el siguiente, suma de 4 bits, el top level file, y la suma de un bit. Y es prácticamente eso. Si quiero añadir otro component, otro bloquecito más, otro bloquecito pequeño, abro otro archivo VHDL como está acá. Y también, ¿qué más podemos hacer? Este bloque pequeño, es decir, sumador de un bit, puede tener otro bloque pequeño. Es decir, si quiero describirlo esto es un sumador completo, un full adder, mediante dos half adder, como bien sabemos, también es posible. Entonces aquí dentro, bueno, antes de eso puedo definir un half adder. Y antes aquí puedo definir half adder.
dentro de este otro pequeño, el full adder, puedo poner el component y también va a dar, es decir, dentro de mi sistema, el sumador 4 bits, un subsistema de full adder y dentro de ese subsistema otro subsistema que es el half adder. Ya puede ser como tan pequeño como quiera, tan bien descrito como quisiera. No sé si queda claro con eso. Les comentaba, en el caso de Verilog, en este caso, es el mismo procedimiento, es decir, este es mi top level file, este de acá, top level file, y puedo crear otro archivo, en este caso ya no VHDL, sino Verilog, que represente lo mismo, o únicamente dentro del mismo archivo, primero escribo el módulo, bueno, todo el top level file, y a continuación, es decir, sin abrir otro archivo, describo este componente que estoy definiendo acá. Es mucho más sencillo, reitero, es mucho menos formal que VHDL. Entonces lo pongo a continuación, es decir, sería en la fila 16 o 17 esta descripción de módulo, sumador completo. Ya, entonces en Verilog tenemos esas dos posibilidades. Y ya está, eso sería todo para los circuitos aritméticos. Hasta aquí no sé si está quedando claro, si hay alguna duda o pregunta o aclarar algún ejercicio, no sé. Bien, ya se está haciendo tarde, se nos está acabando el tiempo. Lo último que vamos a hacer es el ejemplo de multiplicador. Creo que sí, siempre está en la guía, ¿no? En todas las guías. Y no sé, espero que les ayude. Va a ser lo último que vamos a hacer y ya lo tengo hecho, así que solo es explicar. Vamos a ingresar al mismo enlace, por favor. Sí. Ya, este es el ejemplo de multiplicador, lo vamos a ver en VHDL. Vamos a verlo de forma sucinta y antes de eso sería ideal describir el proceso de multiplicación. Casi, no, en general todos los procesos matemáticos los vamos a describir como un algoritmo. Ya el algoritmo es una serie de pasos lógicos que vamos a seguir para conseguir determinado resultado. El tema con la multiplicación binaria, bueno, cualquier multiplicación, no necesariamente binaria, es, como bien sabemos, una suma resumida. Van a disculpar todos los trazos malos que hago. Ya tenemos básicamente, no nos vamos a fijar en la base, es decir, si sea binario, decimal, octal, lo que sea. Lo que tenemos en la multiplicación es m por n, ¿ya? Lo que queremos hacer. Y en este caso, multiplicación de enteros, nada más. Vamos a descomponer la multiplicación. No, vamos a hacer más simple. Bueno, n por m, vamos a hacerlo a n por 1. Bien, es decir, ¿qué estábamos haciendo antes? N por m, es decir, un valor de n cifras por otro valor, o sea, multiplicado por otro valor de m cifras. Ahora lo estoy llevando a una multiplicación n por 1, es decir, un valor de n cifras multiplicado por un valor de solo una cifra. Parece no tener sentido, pero es simplificar. Bien, y bueno, ya bien conocemos el siguiente paradigma, es multiplicación 1 por 1. Bien, vamos a ir abstrayéndonos de forma más simple. Entonces, n cifras por m cifras lo desdoblamos en n cifras por una cifra y lo más básico es una cifra por una cifra. Reitero, ahorita no nos está interesando la base. Hasta ahora. Ahora sí nos va a interesar, todo va a ser en base binaria. ¿Qué va a pasar en la multiplicación 1 por 1 en base binaria? Únicamente es como el operador AND, nada más. Tengo aquí mi operador A de un bit, mi operador B de un bit. Tengo mis combinaciones 0, 1, 0, 1.
0, 0, 1, 1. Lo que tengo que saber para la multiplicación 1 por 1 es que 0 por 0 es igual a 0, como bien conocemos. Cualquier cosa multiplicado por 0, en este caso le voy a poner ya, es igual a 0. ¿Ya? Y luego, lo único que nos interesa es 1 por 1. Es el único caso donde tenemos 1. Y se ve reflejado en la tabla de verdad. Entonces aquí le voy a poner A de producto, que es A. Esta es una A multiplicado por la B. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0 sigue siendo 0. Y 1 por 1 únicamente tenemos 1, lo que nos indica que esto es una compuerta AND. La multiplicación de 1 por 1 nos da el resultado de la compuerta AND. Eso es bastante importante. Ahora vamos a retroceder. De la multiplicación 1 por 1 vamos a ir a la multiplicación n por 1. Ya estarán imaginándose hacia dónde vamos a llegar. Voy a tener una cifra n y le voy a poner 1 ya. 0 y 1. Y seguimos la misma regla. En este caso siempre va a ser n, una combinación de bits cualquiera. Y mi cifra de 1, de un bit, solo puede tomar estos dos valores. 0 y 1. Y el producto de n por 1, en este caso n por 0, habíamos dicho que 0 por cualquier cosa es 0. Y en este caso n por 1 es igual a 1. Entonces ya tenemos la multiplicación n por 1. Y ya finalmente vamos a recordar, ¿no?, cómo multiplicar en escuela. N por m, vamos a desdoblarlo en distintas sumas. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Ya. En la escuela, digamos que hacíamos 1, 2, 3 por 4, 5 y 6. El algoritmo que seguíamos era primero multiplicar esta unidad por todo esto. Ya, entonces lo que hacía era 6 por 1, 2, 3. Bien, a este resultado le sumaba el resultado del siguiente peso posicional si quieren, es decir, 5 por 1, 2, 3. Pero aquí ocurría algo. Lo que decíamos, se recorre una posición a la izquierda. Es decir, lo estamos multiplicando por un orden numérico. Es decir, entre paréntesis, aquí lo hacíamos por 10. En síntesis era eso. ¿Por qué? Por su peso posicional. Y ahí lo propio con el siguiente. Entonces, 4 multiplicado por 1, 2, 3. En este caso, por su peso posicional, se recorre una vez más a la izquierda y estaríamos diciendo que está multiplicado por 100. En este caso estamos hablando de la base decimal. Aquí es 10 a la 1 y aquí es 10 a la 2. Y lo que hacíamos era sumar. Aquí era fácil, la primera unidad siempre se iba acá. Luego había que sumar el resultado de los decimales, de los miles, de las centenas, de los miles, etc. Y aquí también era fácil porque el único resultado era, si gustan, el de mayor peso posicional siempre quedaba acá y quedaba con un acarreo, dado el caso. ¿Hasta aquí está quedando claro? Bien, entonces Sí, queda claro. Ya, gracias. Este algoritmo lo queremos trasladar al paradigma de n bits por m bits. Bueno, ¿qué hemos visto acá? Únicamente estamos haciendo una única cifra por todo lo que es m cifras. ¿Ya? Esto permanece constante. Entonces, este va a ser n y voy a tomar cifra por cifra 1. La siguiente cifra igual por 1. Y la siguiente cifra como una sola cifra. Íntegra. ¿Ya? No, y lo vamos a ir recorriendo, mejor dicho, según su peso posicional. Dentro de mi procedimiento de multiplicación.
¿Esto cómo lo voy a describir en mi sistema digital? ¿Ya? Este es el último paso que nos importa, el n por m. Ahí va, ya. ¿Cómo es esto? Ya, entonces, reitero, vamos a ir paso por paso. El primer paso de nuestro algoritmo es multiplicar, es hacer la multiplicación n por 1 del primer peso posicional, es decir, del menor peso posicional. Aquí voy a tener mis operandos A3, A2, A1 y A0. Y mi otro operando B3, B2, B1 y 0. Bien, este va a ser mi sistema multiplicador. Esto lo voy a borrar para tener más espacio. Bien. Ya, y traslado este algoritmo acá, con lo cual voy a tener finalmente el n por m. Habíamos dicho que la multiplicación n por 1 corresponde a, de igual forma, aquí no lo hemos definido, disculpen, a n and 1. ¿Qué quiere decir? Pucha, ¿dónde lo pongo ya? Tengo n operandos and. Pónganse 3, pónganse que mi n es 3. Y mi único valor, aquí yo le voy a colocar x, ¿ya? Esta va a ser mi entrada x y va a ser común en todos los operadores AND. Y ya con otro color para que se distinga. Y el segundo operando de mi operador AND va a ser este y. Entonces va a ser y. Puede ser 2, 1, 0. Y entonces el resultado es exactamente esto. X, que es un bit, and y. ¿Ya? Entonces x va a ser un bit y y un vector. ¿Y cómo se van a operar en el AND? Así. Y este es el resultado, de 3 bits también. Entonces, si se dan cuenta, cuando x es 1, cuando este x llega a ser 1, únicamente esto va a ser una señal de paso. Lo único que va a pasar es el resultado, y2, y1, y0. No nos importa cuál sea el valor de y, cualquiera de los y's. Si x es 1, va a pasar tranquilamente, aquí voy a tener el mismo valor, y2, y1, y0. Pero si x es 0, todas las compuertas se cierran, es decir, todo va a 0 y mi resultado es 0, tal como me indica en la tabla de verdad que hemos establecido acá. Y entonces voy a emular ese comportamiento de esta forma. Aquí viene un recuadro. Entonces tengo este vector, este vector n como una entrada, este bit x como una entrada y otro vector de n bits como salida, ya que aquí no lo he nombrado. A esto yo le voy a denominar bloque AND. Todo esto de acá, bueno, ya está escrito acá. Voy a colocarlo con verde. Ya, bloque AND. ¿Qué va a ser mi operación AND? Este de acá. Bit AND vector. Y mi resultado es un vector. Ahora sí. Lo que yo voy a tomar es mi operando A como el N y cada uno de mis bits B, es decir, desde B0, B1, B2, B3, como un bit individual. Y yo lo voy a colocar acá, texto. Ya, aquí es donde he definido un bloque AND. Aquí viene ya el tema de la abstracción que habíamos hecho con los bloques. Entonces aquí va a ingresar el bit B0, únicamente el bit B0, es decir, la primera parte de nuestra multiplicación, AND todo esto, todo mi bit, toda mi palabra A, mis 4 bits. Y aquí tengo el resultado. Si se dan cuenta, aquí es n por 1. Es decir, mi primer nivel de multiplicación, el de más bajo nivel. Y esto ya forma parte de mi resultado.
aquí voy a tener 4 salidas. Esto lo voy a mover un poco más allá. Esto no. Todo esto. Ya lo voy a borrar. Este es mi bloque AND definido. Lo hago más pequeño. Perfecto. Y aquí tengo 4 resultados. Este es bastante importante. Tengo 1, 2 y 3 resultados. Bien, ahora vamos a proceder directamente con la siguiente multiplicación. Es decir, tenías que ser amarillo. Amarillo, ya, la siguiente multiplicación. La siguiente multiplicación tiene como operandos el siguiente peso posicional. Ahora tienes que ser verde. El siguiente peso posicional B1. Ya lo voy a arrastrar hasta acá. Esto que salte ya. Y nuevamente con mi palabra de 4 bits a 0. Entonces voy a requerir otro bloqueante. Bien, y bueno, vamos a requerir ahora sí un bloque de suma. Un bloque de suma porque... Suma de 4 bits. ¿Por qué? Porque requerimos sumar ahora sí la primera instancia de multiplicación, es decir, el primer peso posicional, en este caso era 6, con la segunda instancia de multiplicación, en este caso el siguiente peso posicional que llega a ser el 5. Ya es un poco, no es abstracto, pero es un poco engorroso, largo de realizar. ¿De acuerdo? Entonces voy a sumar estos dos, el resultado de estos dos. Lo único importante acá es que voy a tomar en cuenta, otro color, naranja. Toda esta suma, no, perdón, toda esta suma de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque para mi siguiente instancia de suma, es decir, el siguiente peso posicional, que para este caso era 4, tengo que extender la suma hasta acá. ¿Qué quiero decir? Que el resultado de esta suma de acá se va a sumar con este otro valor de acá. ¿Ok? Para ir siguiendo la lógica de mi algoritmo. ¿Y por qué estoy ignorando este? Porque ¿Por qué estoy ignorando este resultado de acá? Porque se va directamente, según lo que conocemos, ¿verdad? Ya tenemos el primer resultado, que sería este de acá. Se vaya como resultado, sería mi P0. Ya mi resultado va a ser un vector P y el de menor peso posicional es el 0. Bien, es así como se va a ir propagando. No sé si quieren que continúe o que se extienda la idea o si ya ha quedado claro. Es decir, todo esto se va a ir haciendo así. Entonces vamos a requerir, perdón, la operación de multiplicación de n por 1 que estamos haciendo acá, el AND, y sumar los valores acumulados. Lo único que hacemos es desplazar. Y creo que el desplazamiento de hecho se va a ver mejor en la descripción VHDL. Ahora sí vamos a venir acá. Tenemos 4 archivos dentro de mi archivo multi. Ya lo he denominado multi. Tenemos el bloque AND definido en la suma de 4 bits y dentro de la suma de 4 bits la suma de un bit, el sumador completo. Bien, vamos a acercarlo un poco porque lo demás es irrelevante y tal vez no se nota bien. Acá. Ya. Otra vez, anotación. Esto. Bien. No, hasta acá. Que se vea las pestañas acá. Suma de un bit, suma de 4 bits, el bloque AND, que lo he denominado ANDs, para que no se confunda con la palabra reservada AND, y multi. Vean acá la estructura, es como una estructura de carpetas, es decir, como si multi fuera la carpeta principal y dentro de multi estuvieran las carpetas ANDs, la etiquetada AND0, AND1, AND2, AND3, la carpeta suma 0 y dentro de la carpeta suma 0
está en las carpetas de suma, la suma completa, ¿no? El full adder. El sum 0, sum 1, sum 2, sum 3. Enseguida vamos a ver el resultado RTL, que es más descriptivo. Vamos a ir viendo, la suma de 4 bits es la que acabamos de ver. Es decir, un bloque sumador que suma 4 bits tiene acarreo de entrada, acarreo de salida. El bloque AND es lo que hemos descrito acá. Ya es la descripción más sencilla posible. Tengo mando, que es multiplicando, y control. Ya, AB, perdón, en este caso lo que hemos hecho en la pizarra, le he puesto A, sería multiplicando. Y control, que sería el bit único que se multiplica con, que se intersecta, perdón, con la compuerta AND con todos los bits. Es decir, este es el operando de n bits y este es el único bit que se intersecta con el operando AND. ¿Y qué va a pasar? Paso el resultado, es decir, si pasa o no según el estado de control. Ya no sé si queda claro, entonces paso 1, bueno, paso 0, el de menor peso posicional, va a ser multiplicando de menor peso posicional, intersectado con control, nada más. Y el resto, todos están intersectados con control. Todos están intersectados con control y siguen el mismo índice de peso posicional. 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Ese es el bloque que hemos definido como AND. Y ya finalmente, siguiendo esta lógica, entonces vamos a declarar el multi. Aquí, multi. Reitero, en la entidad únicamente tenemos dos vectores. En este caso estoy tomando n por m, n igual a 4, m igual a 4. Es decir, una multiplicación de 4 bits por 4 bits. Bien, y el producto es de 8 bits. Ya eso, bueno, bien conocemos, ¿no? La suma de todos los bits. Entonces voy a ocupar al menos, bueno, a lo sumo, mejor dicho, 8 bits. Ya, esos son los puertos de mi entidad. Y ahora sí puedo definir la arquitectura. La forma de definir arquitectura con varios subsistemas o componentes es de esta forma. Únicamente los que estoy utilizando superficialmente. ¿Qué quiero decir superficialmente? Únicamente voy a requerir la intersección, el bloque AND y la suma 4b. No voy a ocupar lo que está acá, la suma de un bit. La suma de un bit. La suma de un bit únicamente es componente de mi suma de 4 bits. Está acá definido. Componente suma un bit. Entonces, como ya la tengo definida dentro de suma 4 bits, no es necesario volverla a declarar dentro de la arquitectura de mi sistema total, así que el final. Luego tenemos las señales intermedias. La de paso, es decir, los resultados de cada uno de mis bloques ANDs, lo que habíamos visto acá, ANDs, paso 0, 1, 2, 3, es decir, para cada uno de las multiplicaciones intermedias, cada uno es un vector de 4 bits, ya entonces para cada una de las 4 intersecciones que voy a hacer durante mi multiplicación. Luego, los resultados de las sumas parciales. Como habíamos visto dentro de nuestro algoritmo, tenemos que hacer las sumas de cada una de nuestras etapas de multiplicación, de las multiplicaciones de n bits por un bit. Y ahí finalmente el acarreo la propagación de los acarreos dentro de las sumas, ¿ya? Esto es bastante importante porque se suele perder información, así que hay que tomarlo en cuenta. Y ahora sí, empezamos con la descripción. Habíamos dicho que nuestra primera multiplicación es así sencilla. Yo lo he etiquetado como AND0. Estoy invocando a la función, al componente, al bloquecito AND, que es el multiplicador, el mapeo de puertos. Y entonces, ¿cómo tenía que poner acá? Mi primer puerto quiere decir, bueno, se va hacia el vector de 4 bits. Mi vector de 4 bits en este caso va a ser va a ser el multiplicando el operador A. Ok, volvemos acá, el operador A. El siguiente componente de mi función AND es el bit de paso o el bit de control. Entonces este va a ser el bit 0 de menor peso posicional, es decir, la primera multiplicación. En el paradigma decimal, si gustan, puede ser la multiplicación de unidades. Y el resultado
el resultado va a ser el paso 0. Como les había indicado, el resultado de cada una de mis señales de mis multiplicaciones que habíamos establecido que la multiplicación corresponde al operador AND. Y aquí está. La primera multiplicación correspondiente al bit de menor peso posicional. Una vez hecho esto, todavía no tengo que sumar nada, ya tengo todo correcto, entonces voy a la siguiente instancia de multiplicación, es decir, ahora me tocan las decenas, si gustan. El multiplicando va a ser el mismo, es decir, el bloque n, de n bits, en este caso 4 bits. Luego el bit único, estoy avanzando al siguiente peso posicional, sería el de índice 1. Y este resultado de multiplicación lo estoy llevando a mi variable intermedia paso 1. Ya paso 1 está acá. Entonces es mi segunda instancia de multiplicación. Como siempre vamos a hacer en pasos de 1 por n o n por 1. Y aquí ya me toca sumar, es decir, la suma 0, la primera suma, es decir, el resultado de la multiplicación de unidades con el resultado de la suma de decimales. Habíamos dicho que vamos a omitir. Aquí tengo que dibujar porque ya se perdió la pizarra. Y vamos a omitir el resultado. Y vamos a omitir el resultado de la primera multiplicación. Este es AND 0 y este es AND 1. Bien, están bien cerquita, pero ni modo. Este es el LSB, perdón, de la multiplicación de mi bit de menor peso posicional, el B0. Y en este caso ya corresponde directamente al resultado, que sería P0. Y la suma que requiero es estos 4 valores con 4 valores de acá. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estos 3 valores, ya que estoy omitiendo este, y lo voy a concatenar con un 0. Es decir, como si su mayor peso posicional valiera 0. Ups, ¿qué es esto? Ya no sé si esto queda claro o... A ver, es decir, estoy efectuando lo que siempre decíamos de recorrer un paso, bueno, un valor a la izquierda. Entonces, este está recorriendo, y ya que estos se quedan acá, requerimos 4 vectores de 4 bits para nuestra suma de 4 bits, obviamente, y acá solo nos quedan 3. De modo que estoy concatenando con 0 este valor que ha quedado, que le ha faltado un bit, que ha quedado huérfano. ¿Ya? Entonces nuestro primer valor, nuestro primer operando de la suma de 4 bits va a ser, todavía no lo borro esto, ¿dónde está? Acá. 0, es decir, el MSB de mi primer operando va a ser 0. No olviden que el ampersand es el operador de concatenación en VHDL. Y el resultado de mi primera multiplicación, es decir, paso 0, que está acá, el resultado de mi primera multiplicación, pero únicamente los bits de 3 a 1. Bien, no olvidemos que este es 3, este es el bit 3, el 2, el 1 y este es el 0, pero el 0 ya es parte del resultado, ya no nos importa operar con él. Bien, entonces este es el primer operando, todo esto de acá, todo esto de acá. 0 concatenado con estos 3 bits. Y mi segundo operando para la suma es paso 1. Paso 1 es el resultado del AND, es decir, de la multiplicación n por 1 del siguiente valor de peso posicional. Bien, aquí estoy definiendo el acarreo de entrada como 0, es decir, no hay acarreo previo. El valor de suma en el valor acumulado de suma 0, es decir, la suma acumulada, la primera suma acumulada, y el acarreo en carry 0, es decir, el primer acarreo acumulado. ¿Ya? Tienen que ser intermedios porque esto se va a ir propagando hacia adelante. Ok, todavía no es parte del resultado final. ¿Hasta aquí ha quedado claro o hay alguna duda? Bien, entonces continuamos. El paradigma es exactamente el mismo ya para el resto.
Entonces tenemos la tercera instancia de multiplicación, igual n por 1, y tenemos eso, el bloque AND, el multiplicando, que siempre va a ser A, que es constante, observen eso, y el siguiente valor de peso posicional lo almacenamos en paso 2. Luego hacemos la siguiente instancia de suma con el resultado de la suma anterior. De la suma anterior nos quedamos sin tiempo, vamos a hacerlo rápido. En este caso estoy concatenando la anterior suma con el acarreo. Como les había comentado, para la suma de 4 bits, este llegaría a ser el siguiente peso posicional, que es lo que requerimos acá. En este caso ya no vamos a concatenar con 0, sino con el acarreo previamente generado. Ya como hacemos, siempre se lleva el acarreo, ¿no?, a la siguiente suma. En el caso de la multiplicación, ¿por qué estamos omitiendo? Estamos haciendo exactamente lo mismo acá, ¿ya? Aquí donde estamos, el recuadro rápido. Aquí va a ser la suma. Este es suma 0. Suma 0. De suma 0, si vemos el esquemático de nuestra pizarra, que bueno, ya se borró, el valor de menor peso posicional que está acá va a ser directamente P1. Bien, pucha, ya. P1. Entonces ya no voy a tener que operar con eso. Por eso únicamente estoy acá agarrando el acarreo resultante más los otros 3 bits de mi resultado, ya para la siguiente operación. Esto de acá arriba todavía no forma parte de mi resultado, pero ya voy armando cada uno de los valores de peso posicional de mi resultado del producto. Ya espero esté quedando claro. Entonces estoy concatenando el acarreo con mis 3 bits que me quedan. Eso es lo que quiere decir este recuadro de acá. Y lo voy a multiplicar con el valor anterior de la multiplicación n por 1, que es paso 2, y lo he almacenado en paso 2. El acarreo de entrada es 0. Y lo estoy almacenando en 1 y el acarreo en carry 1. Listo. Y el procedimiento es idéntico acá. Ya únicamente, no cambié nada de hecho. Estoy haciendo el mismo procedimiento de concatenar acarreo y los últimos 3 bits de peso posicional del resultado de mi suma acumulada y lo sumo con la anterior multiplicación que hice, n por 1. El acarreo de entrada siempre es 0 y lo estoy almacenando el resultado en suma 1 y en carry 2. Ahora sí me toca armar el resultado y es sencillo. Aquí había dicho, para mi primer resultado, el P0 corresponde al paso 0, es decir, al bit de menor peso posicional de mi primera multiplicación, acá. Esta es mi primera multiplicación y este es su bit de menor peso posicional. Es decir, estoy tomando en cuenta este proceso de acá. Ya tengo mi primer valor P0. El siguiente, como habíamos dicho acá, es el bit de menor peso posicional, pero de mi primera suma, la suma 0. Es decir, se corre hasta acá, P1. Y lo propio para P2, que es la suma, perdón, el bit de menor peso posicional de mi siguiente suma acumulada. Es decir, estoy despreciando el bit de menor peso posicional porque directamente se va al valor de índice 2. Luego, en mi última suma acumulada, es decir, suma 2, todo el resultado corresponde a todos estos bits. Básicamente estoy tomando todos los bits, los 4 bits resultados de mi última suma. Entonces 4, que corresponde desde P6 hasta P3. Este va a ser el bloque suma 2. Ya no voy a escribir, es demasiado tardado. Suma 2. Bien, esta es la última instancia de suma y como conocemos, ¿no?, de nuestro algoritmo de multiplicación, corresponde a este último peso. Pero vamos a tomar en cuenta también el acarreo. El acarreo, ¿verdad?, que SEO, ya para que quede bien claro, como el valor de mayor peso posicional, es decir, el P7. Entonces ya armado P7, P6 hasta P3, P2 es de la suma 1, aquí debería estar P2, resultado de suma 1, S1 y P1, P0. Bien, así es como se define, así es como se define el multiplicador.
de forma algorítmica si quieren. Un poco largo, un poco extenso, sí. Llega a ser un poco confuso, incluso llegar a definir todos este mapeo de puertos y luego traducirlo, ¿no?, a la multiplicación. Antes de acabar veremos el RTL del resultado. Esto sí que compila, así que directamente el RTL. Bien. El RTL fue exitoso, que cabía un rato. Ya. Y ya está, como pueden ver, aquí dos vectores de 4 bits, los multiplicando y multiplicador, ¿no? Ahí ve. Los bloques de multiplicación n por 1, aquí B, el multiplicador, se está desdoblando en sus 4 bits. Aquí tengo B0, B1, B2 y B3. Bueno, al revés, es B1, B2. Perdón, B0, B1, B2, B3. Y las tres instancias de suma, así como las señales internas. Básicamente lo ha desambiguado en un problema de bloques. Y finalmente todo se concatena en el producto de 8 bits. Y bueno, eso sería todo. Tal vez recalcar que, bueno, miren, dentro del bloque ANDS es simplemente esto, como les había dibujado. El vector multiplicando, mando, pasa a cada uno de los bloques, a cada una de las compuertas AND. Y tenemos el bit de control, que controla todo este bloque. Entonces ya sabemos, si este es 0, todo el resultado es 0. Si este es 1, todo el resultado corresponde al valor que corresponda a mando. Nada más. Luego dentro de suma de 4 bits, tengo lo propio. Como habíamos visto, el resultado de la compilación de la suma de 4 bits, tenemos 4 sumadores completos de un bit. Y dentro de eso ya tenemos la descripción a nivel de compuerta. Y ya está. No sé si te ha quedado alguna duda. Este código supongo que también lo voy a incluir, pero en las diapositivas, pero también está en video. ¿Está grabado? ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¿Ha quedado claro o ha quedado algo en el aire? ¿Todo bien? Bueno. Auxi, perdón, para QPL tendríamos que hacer distintos programas aparte, como no se puede poner de forma modular. Ah, ya, buena pregunta. Les comentaba que en QPL la principal, ¿qué se dice? Limitante es la capacidad. Así que lo más sencillo es hacer cada uno de estos bloques una GAL. Una GAL que sea un ANDS. Ya pueden hacerlo de 4 bits, de 8 bits, de todo lo que les alcance. Pueden intentarlo. Les voy a pasar también un ejemplo de un multiplicador n por 4 utilizando GALs. Pero para la pregunta puntual, ANDS, ¿esto cómo es? Ya. Un, un programa en QPL que sea solo ANDS, sí, como les digo, de 4 u 8 bits, o 16, o lo que quieran, y otro que me indique la suma de 4 bits. Nada más. O sea, en este caso la discretización lo hacemos a nivel de circuito integrado, no de programa. Está bien, Auxi, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, y creo que aquí estaba el resultado igual. Ya, pero no nos queda tiempo. Igual el resultado les dejo en las diapositivas entonces. Si no hay más preguntas, eso sería todo. Gracias.